La princesa guerrera alienígena mató a 1.000 pretendientes en combate ritual hasta que el humano entró al ring. El gong sonó como un planeta abriéndose. Keya se movió antes de que el sonido terminara de resonar. 7 años de compresión de la memoria muscular en una sola estocada. Cuchillas cantando aire espeso por el calor y el olor cobrizo de la sangre del pretendiente número 999 que aún se enfría en la arena. Su objetivo era 20 camina con un abrigo diplomático del color de los océanos de la tierra, las manos vacías, el peso mal distribuido. Humano, suave, muerto. Cerró la distancia en 3 zancadas, con la espada inclinada hacia la garganta. Golpe que rociaría rojo arterial sobre el mármol blanco en un patrón que los sacerdotes leerían como presagios. Las transmisiones que transmitían a todos los planetas del imperio la capturaron a la perfección. Cabello rosado y violeta corriendo detrás ella. Armadura perseguida de oro atrapando triple luz solar. La diosa viviente de la guerra entregando el juicio de la civilización sobre carne bárbara. Andrew Hall cayó. No hacia atrás en pánico, no hacia los lados evasión amateur, pero bajando y avanzando dentro de su guardia antes de que sus neuronas pudieran disparar señales de corrección. Su izquierda a la mano agarró su muñeca de plomo con precisión mecánica, el pulgar presionado hasta el punto de presión que hizo que sus dedos espasmo abierto. Su pie derecho enganchó su tobillo, no una patada, una palanca, y la suya propia el impulso se convirtió en el punto de apoyo que la hizo girar por el aire. Ella golpeó la arena en su espalda, respirando explotando de sus pulmones, y sintió el beso de su propia espada contra su garganta. 5 segundos. Ellos cronómetros de arena lo confirmarían más tarde, reproducidos en 1000 millones de pantallas en cámara lenta incrédula. Andrew mantuvo la espada firme, con ojos color avellana midiendo la distancia entre el acero y la piel con el mismo enfoque que había usado. Comprobación de tolerancias en un conducto de plasma. Luego dio un paso atrás, soltó la espada y se inclinó. Un chapuzón superficial del cabeza que de alguna manera logró ser respetuosa sin ser servil. Qualia yacía en la arena, con los ojos de color ámbar muy abiertos, sintiendo su pulso martillar contra su garganta donde había descansado la espada. A su alrededor, 50.000 Veyron se sentaron en silencio atónito. Los feeds que se transmiten a colonias mineras y mundos de guarnición, hasta fincas nobles y cuarteles de fábricas, fallaban y tartamudeaban como si fuera la realidad. Ella misma había tenido hipo. En Vera Secundis, un capataz llamado Dravik tocó la pantalla en su sala de descanso, dedos callosos trazando el contorno del humano que acaba de salvar a una princesa. En las plataformas de defensa orbital, los artilleros bajaron sus matrices de objetivos y miraron fijamente. En la sala del Consejo Superior, Lord Marshal Catharek sintió cristalizar hielo en sus venas mientras observaba su política cuidadosamente construida. El teatro colapsa en caos. El banquete había sido hace 12 horas, aunque se sentía como otra vida. Kia se levantó lentamente, arena cayendo en cascada de su armadura, y dejó ella misma recuerda el gran salón con sus techos abovedados tallados en piezas individuales del casco de la nave estelar, las mesas cargadas con levadura de espino tostada y licor de carambola fermentado que hizo que las neuronas humanas se dispararan en patrones impredecibles. Ella observaba desde la mesa alta mientras los señores rodeaban al humano comiendo como comedores de Querrión probando presas. Tu gente es blanda, había dicho el duque Verus, con los colmillos relucientes de grasa. Todas las máquinas y matemáticas no tienen honor en tus venas. Andrew había sonreído, esa misma expresión tranquila que tenía ahora, y había tomado otro trago. El honor es un lujo. Mi gente prefiere mantenerse con vida, entonces demuestra que entiendes la nuestra. Verus se inclinó más cerca, con la voz cayendo a un susurro escénico que cruzó el pasillo. La princesa necesita su milésima muerte. Enfréntate a ella mañana. Para un dignatario extranjero, es meramente simbólico. Primero extracción de sangre, una demostración de coraje. Saldrás con cicatrices de las que presumir en tabernas humanas. Kia había sentido sus puntiagudas orejas enrojecidas de rabia violeta incluso entonces, sabiendo que estaban mintiendo, sabiendo que el humano no podía entender a qué estaba accediendo. El derecho de sangre exigió la muerte, siempre muerte, 1000 almas para santificar una corona. Pero ella no había dicho nada porque la ley era la ley tallada en sus huesos junto a cada cicatriz.
Ahora ella estaba frente a él en la arena, ambos respirando con dificultad, y vio el momento exacto en que la comprensión cristalizó en su expresión. Su mandíbula se tensó, sus dedos flexionados, no hacia adentro. Preparación para la violencia, pero de la manera precisa había probado la integridad del casco de un carguero, buscando el estrés, puntos que condenarían a toda la estructura. Te mintieron, dijo Keya. Ella la voz salió más áspera de lo previsto, aún recuperándose de tener su propia espada en la garganta. Esto se suponía para terminar con tu muerte. Me di cuenta de eso cuando vi las trenzas de hueso. Su mirada giró hacia el asistentes, flotando en el borde de la arena, sosteniendo los huesos ceremoniales de los dedos que sus sirvientes le habían tejido, cabello para la procesión de entrada, y retirado antes de que comenzara el combate. Práctica estándar. Huesos enredados en cuartos cerrados. Pero el simbolismo era lo suficientemente claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Antes de que pudiera responder, la anulación de la transmisión del Alto Consejo resonó por los altavoces de la arena. Catterick es voz rechinante y antigua. El humano ha demostrado una habilidad inesperada. El Consejo Superior se reunirá para determinar la respuesta adecuada a esta irregularidad. Como si 999 muertes pudieran ser negadas por 5 segundos de física de apalancamiento, Keya envainó su espada y se encontró con los ojos de Andrew a través de la arena manchada de sangre. Algo parpadeó entre ellos, reconocimiento tal vez o el primer susurro de conspiración a su alrededor. La multitud comenzó a murmurar. Confusión creciente como humo. En la sala del consejo, un consejero más joven, Pelus, de apenas 50 años, con la piel lisa y violeta sin marcas de guerra, se puso de pie abruptamente. Esto es una locura. Si nosotros deja que esto se mantenga, siéntate. La mano de Catherine golpeó la mesa lo suficientemente fuerte como para romper una piedra. Yo sé exactamente lo que haremos. La cúpula se elevaba desde el ala este del palacio como una pompa de jabón hecha de luz de estrellas sin posibilidad. Las paredes de aleación transparente se curvaron 200 pies por encima, enmarcando los triples soles como descendieron hacia el horizonte en capas de naranja, violeta y dorado. Adentro, el aire sabía a jazmín y ozono de los reguladores climáticos zumbando debajo del piso. Keya se encontraba en el centro de la cúpula en la seda envuelve el color de la sangre arterial, los pies descalzos sobre mármol frío y observa a Andrew Hall inventarió el espacio como si estuviera catalogando la bodega de carga de un barco. Se había desnudado hasta la cintura, abrigo diplomático doblado con precisión en un banco, revelando un torso mapeado con débiles cicatrices de quemaduras y el músculo magro de alguien que había pasado años luchando contra la maquinaria hasta la sumisión en lugar de levantar pesas en un gimnasio. Sus dedos trazaron los pilares de soporte de la cúpula, probando la resonancia, compuesto de aluminio transparente, dijo sin mirarla. Vidrio inteligente superposición que ajusta la opacidad en función de la luz ambiental. Soportes estructurales cada 15 pies. Capacidad de carga alrededor del 40 toneladas por metro cuadrado. Alguien construyó esto para exhibir en lugar de defender. Es donde recibe la princesa heredera invitados de honor. La voz de Keya tenía un filo lo suficientemente agudo como para cortarse. Aunque normalmente esos invitados no se van. Andrew finalmente se volvió, ojos color avellana conociendo su mirada ambarina. La oferta del consejo fue específica. 30 noches de entrenamiento. Si no saco sangre real, obtendrás tu corona sin la milésima muerte. Si sobrevivo, me han prometido pasaje seguro fuera del mundo con el contrato de mineral isofásico firmado, ¿y les crees? No. Su sonrisa era torcida, cansada. Pero yo creo en el 30 posibilidades de descubrir qué soportes estructurales importan y cuáles son solo para mostrar. El primer mástil comenzó sin ceremonia. Keya soltó la envoltura de seda. Debajo llevaba cueros de entrenamiento que le dejaban cicatrices desnudas en la cintura atrapando la luz del sol que se desvanece como marcas talladas por un prisionero contando días, se puso en guardia alta, con la espada en ángulo sobre su cuerpo y el peso sobre su pie trasero. Forma clásica de duelo Beiron diseñado para resistir el asalto inicial y contrarrestar con una fuerza abrumadora.
Andrew dio un círculo a la izquierda, con las manos sueltas en sus lados, estudiándola de la misma manera que él estudiaría el esquema de un motor. Tu postura pone el 60% de tu peso en tu pierna trasera. Eso es apalancamiento esperando ser explotado. Entonces explótalo. Él se mudó, no con ella. Gracia fluida de guerrera, pero con precisión geométrica, cerrando distancias en un ángulo que la obligaba a pivotar. Ella hizo un corte de prueba dirigido a su hombro. Él no bloqueó ni esquivó. En cambio, su mano atrapó su muñeca a la mitad. Sweeney guió la espada más allá de su cuerpo mientras su otra mano presionaba contra su codo. No presionar, solo redirigir presión a lo largo del eje natural de las articulaciones. Su brazo se dobló, la espada resonó para el mármol, y de repente ella quedó atrapada, la espalda contra su pecho, su aliento caliente contra su oreja puntiaguda mientras él susurró: tu codo es una palanca de clase 2. El punto de apoyo está aquí. Su pulgar presionó la articulación. Fuerza aplicada perpendicular al brazo de palanca. Física básica. Enfóquelo mal y todo el brazo se pliega, el pulso de Keya le martilló en la garganta. Podía sentir cada punto de contacto entre sus cuerpos. Su antebrazo cruzado su clavícula, su cadera contra la parte baja de su espalda, el calor irradiando a través de sus pieles desde su desnudo pecho, sus orejas enrojecidas de color violeta intenso. Y ella sabía que él podía verlo. Podía sentir ella forma en que su respiración se había vuelto superficial y rápida. Déjalo ir, gruñó ella. Pregunta adecuadamente. El gruñido se convirtió en un gruñido. Se retorció, no con técnica, sino con pura fuerza desesperada, y hundió los dientes en su hombro lo suficientemente fuerte como para probar el cobre. Andrew se rió, de hecho se rió, el sonido vibraba a través de su le metió el pecho en la espalda y la soltó. Kia se giró, los dedos presionados contra ella boca donde perduraba el sabor de su sangre. Tocó la marca de la mordida casi distraídamente, examinando la profundidad. Con interés clínico. Bien. Estás aprendiendo a explotar los puntos débiles, eso no fue técnica. Eso fue rabia. La rabia es solo adrenalina buscando un vector de salida. Puedes canalizarlo o dejarte canaliza. Él recuperó su espada de donde había caído, le ofreció la empuñadura primero. De nuevo, discutieron hasta que se puso el sol y el vidrio inteligente del domo comenzó a filtrarse a la luz de las estrellas desde la vasta espiral del Bayron Home Galaxy. Él le mostró cómo las muñecas eran bisagras, cómo las rodillas se convertían en puntos de apoyo cuando se golpeaban, desde ángulos específicos, como el cuerpo humano era solo una intrincada máquina de palancas y poleas esperando ser desmontadas por alguien que entendiera la ingeniería. Ella le mostró el trabajo de Deron Blaine. La arena florece, pero los golpes económicos que su instructor de la infancia le había golpeado en la memoria muscular, la forma de leer el centro de gravedad de un oponente a partir de la tensión en sus hombros. Como oler el miedo en el sudor y úsalo como un arma. Para el 10º intercambio, ambos estaban jadeando, ambos sangrando por cortes superficiales que se magullarían maravillosamente por la mañana. Andrew se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de su sangre en la sien. Eres rápido. Más rápido que cualquier humano, y eres inteligente. Las orejas de Kia todavía estaban enrojecidas de violeta, visibles incluso a la luz de las estrellas. La inteligencia no detiene a espada. No, pero redirige uno. Cerró la distancia entre ellos lentamente, manos abiertas y visibles. Esa es la diferencia. Fuiste entrenado para dominar. Fui entrenado para entender que todo sistema tiene un punto en el que la fuerza es igual a la debilidad. ¿Es esta la parte en la que me besas? Su voz salió más nítido de lo previsto, bordeado con algo que podría haber sido una burla o una invitación. No. Andrew se detuvo a una distancia de un brazo, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel, pero no tocar. Esta es la parte en la que explico que besar a alguien que ha matado a 999 personas en el combate ritual se requiere un consentimiento entusiasta y en este momento estás demasiado enojado para darlo. Kia lo miró fijamente. En 7 años de combate en la arena, nadie lo había hecho nunca. Ella se dio la vuelta y caminé hacia la salida de la cúpula, envuelto en seda olvidado en el suelo de mármol.
En la puerta, ella hizo una pausa sin mirar atrás. Mañana por la noche, a la misma hora. No llegues tarde, humano. Andrew, él llamó después ella. Mi nombre es Andrew. Yo sé. La puerta se cerró detrás de ella con un suave silbido, pero su pulso continuó acelerado todo el camino de regreso a sus aposentos, donde permaneció en la ducha durante una hora con agua cayendo en cascadas sobre cicatrices y piel que aún recordaban la presión de sus manos, la madera de su risa, el ángulo exacto donde su pulgar había encontrado el punto débil de sus codos. En sus dependencias asignadas, 3 salones al alejarse, Andrew presionó un paño frío contra la marca de mordisco en su hombro y sonrió al techo. El consejo quería teatro. Él les daría física en su lugar. Sobre ellos, en la cámara de observación del Alto Consejo, Katerick vio grabaciones de la sesión de combate con ojos entrecerrados mientras un especialista en venenos mezclaba compuestos en viales cristalinos, preparándose para el inevitable momento en que expirara la utilidad del ser humano. Noche 3. Y las costillas de Kella tenían huellas violetas dispuestas en el patrón preciso del agarre de Andrew cuando la había inmovilizado contra la pared oriental de la cúpula. Los trazó en su espejo mientras los sirvientes le trenzaban el cabello, sin huesos esta noche, solo hebras rosadas y violetas tejidas con hilo de plata, y me preguntaba cuando los moretones se habían convertido en algo más que marcas de vergüenza. Noche 5. Andrew le enseñó sobre puntos de pivote. Sus manos en sus caderas, ajustando su postura por milímetros. Explicando cómo el centro de gravedad de un luchador cambió con la respiración y la intención. Ella había sentido los callos en sus palmas se enganchan contra la piel desnuda de su estómago y tuvo que detenerse conscientemente, a sí misma de inclinarse hacia el tacto. La 7ª noche, ella le enseñó Derran Blade, armónicos, la forma en que sus espadas se forjaban con cristales isopácticos en el fuller que resonaban en lugares específicos frecuencias. Cuando metal correctamente, el sonido podría romper los tímpanos, o si supiera la frecuencia contraria, crea bolsas de silencio en un campo de batalla. Había escuchado con ese intenso enfoque que trajo a todo, luego la besó. Sin advertencia, sin preámbulo, solo su mano ahuecando el parte posterior de su cuello, los dedos enredados en su cabello sin trenzar, acercándola lo suficiente como para sentir su pulso contra sus labios antes de que sus bocas se encontraran. El beso sabía a hierro y amargo licor dulce de carambola de la cena. Todos los dientes y el aliento y la urgencia desesperada de 2 personas que habían pasado una semana aprendiendo los cuerpos de los demás sin permiso para completar la lección. Kella se había mordido el labio inferior lo suficientemente fuerte como para sacarle sangre, lo empujó contra la pared transparente de la cúpula y tragó su gemido como una oración. Ahora era la noche 10, y el patrón tenía calcificado en ritual. Se pelearon hasta que los músculos ardieron y el aliento salió entrecortado. Él la inmovilizaría o ella se desarmaría, él, y la violencia se transmutaría en algo completamente diferente, su boca en su garganta, sus uñas marcando líneas en su espalda, ambos aprendiendo un tipo diferente de apalancamiento, donde el único punto de apoyo que importaba era el espacio entre la necesidad y la rendición. Esta noche había usado su armadura, la coraza dorada que dejaba su barriga desnuda, chicharrones que la cubrían. Terneros, nada más. Déjalo trabajar para Access. Hágale entender que eliminar la armadura era su propio tipo de conquista. Andrew la rodeó lentamente, con los dedos tamborileando ese patrón de torsión contra su muslo. Eso significaba que estaba calculando trayectorias. Nueva configuración de armadura, estás probando mi adaptabilidad. Estoy probando si ves obstáculos o oportunidades. Kella giró para mantenerlo a la vista, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. En la arena, armadura significa estrategia. Los puntos débiles se convierten en objetivos. Los puntos fuertes se convierten en apalancamiento, y aquí adentro, su mirada viajó deliberadamente por su cuerpo, deteniéndose en la piel expuesta entre la coraza y cadera. ¿Qué significa armadura aquí? Eso depende de si eres lo suficientemente inteligente como para eliminarlo. Él se movió. No la cuidadosa precisión geométrica de sus primeros mástiles, sino algo más rápido, más seguro. 7 noches de aprender sus ritmos pagando dividendos. Ella levantó su espada para interceptar, pero él ya se había comprometido a una aproximación baja, empujando el hombro hacia la sección media de ella por debajo del borde de la coraza.
El impacto expulsó aire de sus pulmones y los envió a ambos cayendo al mármol en una caída controlada que él claramente había calculado a la pulgada. Aterrizaron con su cuerpo cubriendo el de ella, sujetando una mano con alfileres su brazo de espada sobre su cabeza, el otro se apoyó junto a su hombro para mantener todo su peso fuera de sus costillas. Sus rodillas se acomodó entre sus muslos, aplicando la presión justa para hacer que su espalda se arqueara involuntariamente. La armadura también es una palanca, dijo contra su oreja, respirando caliente sobre la piel enrojecida violeta. Centra la atención en lo que es protegido y hace que te olvides de proteger lo que está expuesto. Kella probó su agarre. Sólido, inquebrantable, sin el tipo de violencia desesperada que rompería huesos. Ella podía sentirlo endurecerse contra su cadera. Podía sentir su propio pulso latiendo en lugares que no tenían nada que ver con el combate. ¿Y qué estoy olvidando proteger? En lugar de responder, Andrew cambió su peso y acercó su boca a la piel expuesta de su estómago, presionando besos con la boca abierta hasta cicatrices que no habían sido tocado con gentileza en 7 años. Su lengua trazó la cresta de una vieja herida de espada que corría desde su punto más bajo, costilla en el hueso de la cadera, y que ella se escuchó a sí misma hacer un sonido que era medio jadeo. Medio gemido. Su mano libre le tocó el pelo con el puño, sin saber si acercarlo o empujarlo. Lejos. Tomó la confusión como un permiso y continuó mapeando sus cicatrices con la boca, cada línea levantada de tejido una historia que estaba aprendiendo a leer. Cuando sus dientes rasparon la unión sensible donde se encontraba el tejido cicatricial con la piel intacta, sus caderas se resistieron lo suficiente como para que su rodilla presionara más profundamente entre sus muslos. Andrew, su nombre, salió estrangulado. Él soltó su brazo de espada y se recostó sobre sus talones, dándole espacio para respirar. Sus labios estaban hinchados, el cabello despeinado donde ella lo había agarrado, y la mirada en sus ojos color avellana era puro cálculo, mezclado con un deseo apenas controlado. Demasiado. Killa se sentó lentamente. Luz estelar que atrapa armaduras. Todo su cuerpo se sentía como un cable con corriente, las terminaciones nerviosas disparando en patrones que no tenían nada que ver con la violencia. Ella alcanzó los lanzamientos laterales de la coraza. Mecanismos complejos que requerían los puntos de presión se activaron simultáneamente y observaron a Andrew mirar sus dedos. Muéstrame cómo lo quitarías, dijo en voz baja. Trátalo como una de tus máquinas. Se acercó, lo suficientemente cerca que su aliento le atravesó la clavícula. Sus dedos trazaron los bordes de la coraza, encontrándolo oculto suelte los mecanismos solo con el tacto. Aquí y aquí, presión simultánea para 2 segundos, luego un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Demostró sin activarlos, solo mostrando ella la moción. El mecanismo es elegante. Quien lo diseñó entendió que a veces, la defensa más fuerte es la complejidad en lugar de la masa. El armero de mi madre lo hizo. Kia se cubrió las manos con las de ella, presionando hacia abajo para activar las liberaciones. El coraza abierta con un suave clic. Dijo que la armadura debería ser una segunda piel, no una jaula. Andrew la ayudó a levantar el retire la coraza, dejándola a un lado con cuidado. Debajo de ella llevaba solo las cicatrices, cientos de ellos, en capas como roca sedimentaria, cada uno una muerte que ella dio a luz. Sus dedos flotaban sobre ella piel, sin tocar del todo. ¿Puedo? La pregunta abrió algo en ella pecho. 7 años de ser intocable, de ser el arma viviente que adoraban los espectadores y morían los adversarios en contra. Y aquí estaba un humano pidiendo permiso para tocar sus cicatrices, sí. Sus manos se posaron en sus costillas, los pulgares trazando las líneas paralelas donde un portador de la Dualblade Crotia casi la había destripado en el 3er año. Entonces más abajo, al estallido estelar de cicatrices más pequeñas donde la metralla de una lanza explosiva había salpicado su costado izquierdo. Entonces a su espalda, donde no podía ver, pero podía sentir los profundos surcos donde los guanteletes con garras de Byron Noble le habían destrozado la columna vertebral antes de que ella le quitara la cabeza. «Eres hermosa», dijo Andrew contra su omóplato. Y ella sabía que él se refería a las cicatrices, significaba la prueba de supervivencia, significaba el cuerpo que había sido tallado en algo más allá de la comprensión humana o Byron.
Kella se giró en sus brazos y lo besó como es debido, lenta y profundamente, sin el urgencia desesperada de noches anteriores. Cuando ella retrocedió, sus manos todavía estaban en sus costillas, y ella podía sentir a todos los puntos de contacto les gustan las marcas. Tu turno, dijo, encontrando los dedos los cierres de su camisa. Se desnudaron el uno al otro con la misma precisión que llevaron al combate. Cada uno pieza de ropa removida deliberadamente, cada nueva extensión de piel estudiada y catalogada. Sus cicatrices de quemadura se convirtieron en ella libro de texto. Se enteró de que la marca en su pectoral izquierdo provenía de la ruptura de un conducto de plasma hace 3 años. La quemadura de cuerda en su muñeca derecha fue por asegurar la carga durante una emergencia de descompresión. Que el pequeñola cicatriz circular debajo de las costillas era de una bala balística que había atravesado un mamparo y apenas falló, matándolo. Eres un mapa de cuasi accidentes, dijo ella, presionando su palma contra su pecho, donde ella podía sentir su corazón latiendo. Eres un mapa de golpes directos. Su mano cubrió el suyo, atrapándolo contra los latidos de su corazón. Pero todavía estás aquí. Esa es la diferencia entre sobrevivir y ganando. Hicieron el amor en el suelo de mármol mientras las estrellas rodaban por encima, visibles a través del techo transparente de la cúpula. Lento y cuidadoso al principio, aprendiendo que hizo que el otro jadeara, arqueara o agarrara con más fuerza. Entonces más rápido, más desesperado, persiguiendo el borde de algo que parecía caer y volar simultáneamente, después, Kia se recostó con la cabeza sobre el pecho de Andrew, escuchando cómo los latidos de su corazón volvían lentamente a su ritmo de reposo. Los dedos trazaron patrones inactivos en su hombro. Cálculos de estrés, se dio cuenta, mapeando la arquitectura de su escápula. Los feeds, dijo en voz baja. El Consejo está transmitiendo esto a todo el mundo, Imperio. Lo sé, su mano pegada a su hombro. Cada planeta, cada nave, todos viendo a la diosa de la guerra aprendí que ella es carne después de todo. ¿Eso te molesta? Andrew se quedó callado durante un largo momento, mirando hacia el vértice de la cúpula, donde los 3 hijos se levantarían en 5 horas. Pregúntame de nuevo cuando hayamos sobrevivido las 30 noches. Muy arriba, en la cámara de observación, Katerick revisó el alimento, grabaciones con un lápiz óptico cristalino colocado sobre su tableta de datos. A su lado, el especialista en venenos esperó con paciente anticipación. En mundos lejanos, mineros y soldados y los diplomáticos vieron a la princesa y a los humanos dormir en los brazos del otro y sintieron que algo cambiaba en el Imperio, Fundación. Una grieta fina que tardaría semanas en notarse, pero años en repararse. En la armería del palacio, un viejo Veyron, con las manos manchadas de aceite y la espalda encorvada llamada Kelix, pulió la coraza que Kella había usado esta noche y notó por primera vez en 7 años que su princesa había sonreído durante el combate. La noche 15 llegó con nubes de tormenta rodando por los triples soles de Darrotram, cambiando el interior del domo del color de moretones viejos. Kella se paró en el muro occidental, observando un arco de relámpagos entre nubes. Formaciones, mientras Andrew se volvía a envolver los nudillos con cinta médica, el cuidadoso ritual de alguien que había aprendido a mantener su cuerpo de la misma manera que mantenía los motores. Habían caído en un ritmo en las últimas 5 noches. Entrenar hasta el agotamiento esculpió la pretensión, luego colapsó el uno en el otro con la intensidad desesperada de gente que sabía que su tiempo era finito. Anoche, ella lo había inmovilizado contra el pilar de soporte de la cúpula y lo tomó de pie, sus manos le tocaron el pelo con los puños y sus dientes en el hombro para amortiguar los sonidos que hacía. 2 horas más tarde, la había despertado con la boca entre los muslos, enseñándole que el apalancamiento funcionaba en más de un sentido, pero esta noche se sintió diferente. El aire transportaba una carga eléctrica que no tenía nada que ver con la aproximación, tormenta. Estás distraído, dijo Andrew, cruzando la cúpula para pararte a su lado. El Aria dejaron de usar camisas en sus sesiones hace 3 noches. ¿Por qué molestarse cuando acaban enredados en el suelo por dentro, minutos? Encontré algo. Kia sacó un fragmento de datos del bolsillo oculto en su cueros de entrenamiento. El cristal brillaba débilmente violeta, pulsando con información encriptada. En la intimidad de mi madre archivos, los que el concilio selló después de su muerte.
Andrew tomó el fragmento con cuidado, girando para atrapar la extraña luz de la tormenta. ¿Cuán sellados estamos hablando? 3 biométricos cerraduras, una clave de cifrado cuántico y un recipiente sensible a la presión que habría incinerado el contenido si hubiera lo abrí mal. Ella observó cómo se le levantaban las cejas. Mi madre era muchas cosas, pero descuidada no era uno de ellos. Y esperaste hasta la noche 15 para mencionar esto porque necesitaba confiar en ti primero. Kia recuperó el fragmento y lo insertó en el sistema de proyección de la cúpula, porque lo que está pasando aquí lo cambia todo, y necesitaba saber que no lo denunciarías de inmediato a tus superiores o al consejo. El holograma cobró vida sobre el dado central de la cúpula, un mapa tridimensional del Imperio Veyron tal como existía, hace 400 años. Cuando el primer fundador había unido a los clanes guerreros bajo una sola corona, las estrellas brillaban en ámbar y violeta, conectadas por rutas comerciales que pulsaban como arterias. Lección de historia. Andrew se acercó, estudiando la proyección con su intensidad habitual, pronóstico político. Keya manipuló el holograma, expandiendo un sector cercano al borde exterior del imperio. Hace 400 años, el fundador Kelros encontró algo en la colonia mundo de Vera Ultima. Algo que lo aterrorizó lo suficiente como para implementar el derecho de sangre dentro de un año de su coronación. El holograma cambió, acercándose a Vera Ultima. Una pequeña anotación pulsó en el esquina. Bitácora de exploración fechada 20 años antes del ascenso de Kelros al poder. Que ya lo activé y una grabación granulada llenó el aire. Un Kelce más joven de pie en suelo alienígena, flanqueado por guerreros en armadura primitiva, viendo un barco descender del cielo. Una nave humana. Andrew y muy quieto primer contacto antes de lo que registraron sus historiadores. ¿Qué avance rápido a través de la grabación? Humanos y veyrones reunidos, comerciando, compartiendo tecnología. Los humanos se veían diferentes de Andrew, más corpulento con trajes espaciales más antiguos y armas más toscas, pero innegablemente humano. Durante 5 años, que el rol los estudié, aprendí sus idiomas, su tecnología, su cultura. Y luego se fue a casa, tomó el trono, e instituyó el derecho de sangre. El holograma cambió de nuevo, esta vez mostrando un documento escrito en la antigua escritura de Veyron. La voz de Keya se volvió plana, recitando palabras que ella había dicho claramente memorizado. Los humanos somos adaptativos donde somos fuertes, flexibles donde somos rígidos. No conquistan a través de una fuerza superior, sino a través de la infiltración integración. Dentro de 3 generaciones, erosionarán la pureza que nos hace Veyron. El derecho de sangre asegura que solo aquellos con sangre de guerrero no contaminada por la debilidad humana puedan gobernar. La mandíbula de Andrew se apretó. Él manipuló la xenofobia en su estructura gubernamental, más profundo que eso. Keya sacó otro documento. Registros genealógicos que se remontan a 400 años. La sangre tiene una función secundaria. Cualquier princesa heredera que tenga características híbridas, rasgos físicos de ascendencia no Veyron fallará el ritual. El combate se vuelve progresivamente más duro. Oponentes elegidos específicamente para explotar las debilidades. ¿Cómo serían las características híbridas? Andrew se detuvo, mirando fijamente a el rostro de Keya, con su cabello rosado y violeta que era inusual incluso entre los Veyron. A sus orejas puntiagudas que violeta ruborizado, pero no tenían la forma correcta. Tu madre amaba a un humano, la voz de Keya se quebró al oír la palabra. Uno de los ataques comerciales de hace 30 años. El consejo lo descubrió, lo declaró un riesgo para la seguridad y lo ejecutó. Mi madre, ella ya estaba embarazada. El consejo no podía matarme sin desestabilizar la sucesión. Entonces, esperaron. Déjame crecer. Déjame entrar al sangre bien. Esperando que fracases. La comprensión cristalizó en la expresión de Andrews. El 10.000 muertes no estaban destinadas a ser alcanzables para alguien con ascendencia humana. Llegué al 999. Keya rió, amarga y aguda. El rencor es un infierno motivador. Pero entonces apareciste y de repente el consejo vio una oportunidad. Deja que la princesa entrene con otro humano, documente su debilidad,
envenénelo antes de la noche 30 y use su muerte para justificar cualquier purga que hayan hecho, he estado planeando. Un trueno rodó por la cúpula, sacudiendo las paredes transparentes. Andrew miró fijamente los registros genealógicos, la prueba de que Kelia era la encarnación viviente de todo lo que el Bloodrick fue diseñado para prevenir. Luego la empujó contra él. Una mano metiéndose el puño en su cabello rosado y violeta, el otro acomodándose en la parte baja de la espalda. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Sospechado desde que tenía 16 años. Confirmado esta noche. Ella presionó su frente contra su clavícula, inhalándolo. Sudor y ozono y el débil olor químico de los productos médicos, cinta. Necesitaba decírtelo antes de que me envenenaran. Su risa era oscura. Y aprecio la advertencia, pero he estado asumiendo que el asesinato estaba programado desde la segunda noche. Esto no es una broma, Andrew. Yo sé. Él inclinó su barbilla hacia arriba, obligándola a encontrarse. Sus ojos. Pero tenemos 15 noches más, y ahora sabemos contra lo que realmente estamos luchando. Eso es mejor inteligencia de lo que normalmente recibo. Que lo besó con fuerza, haciendo clic en los dientes juntos, vertiendo 7 años de soledad, rabia y esperanza desesperada en el contacto. Él respondió con igual intensidad, caminándola hacia atrás hasta que sus hombros golpearan la pared de la cúpula. La luz de la tormenta los pintó en sombras de violeta y sombra mientras sus manos encontraban las ataduras de su armadura con eficiencia práctica. Aquí, ella jadeó contra su boca. Todo el imperio está observando de todos modos. Los dedos trazan las cicatrices en sus costillas, la prueba física de 999 muertes. Podría como bueno, Dals algo de lo que realmente hablar. Se acoplaron contra la pared de la cúpula con un rayo crepitando sobre sus cabezas y la lluvia comienza a golpear el techo transparente. Keya envolvió sus piernas alrededor de su cintura, clavando líneas en su espalda lo suficientemente fuerte como para extraer sangre. Cada estocada la empujaba más alto contra la pared, y podía sentir la tormenta vibraciones a través de la estructura, podía sentir el pulso de Andrew martillando en su garganta, donde ella había mordido hasta amortiguar sus gritos. Cuando terminaron, se deslizaron juntos por la pared, aterrizando en una maraña de extremidades en el suelo de mármol. La armadura de Keya yacía esparcida a su alrededor como piezas de un rompecabezas, la cinta médica de Andrew había llegado desenvuelta y pegada a su muslo. No podemos quedarnos aquí, dijo eventualmente, viendo llover, cubre el exterior de la cúpula. Después de la noche 30, incluso si sobrevives al consejo, encontrarán la manera de eliminar los dos. Entonces, nos vamos. Andrew se sentó, ya pensando en 3 movimientos hacia adelante. Las minas isopásicas debajo de la capital. Revisé los esquemas para el procesamiento del mineral, instalaciones. Si pudiéramos reunir a los mineros, en su mayoría son humanos y Byron plebeyos. La nobleza los usó durante siglos para forjar armaduras y armas. ¿Por qué nos ayudarían? Andrew sonrió, y había algo feroz en la expresión. Porque voy a mostrarles que el mismo mineral han estado minando para hacer que las cadenas puedan convertirse en armas hacia la libertad. Kia lo miró. Este humano que interrumpió 400 años de tradición en 5 segundos. Quien había aprendido su cuerpo como un problema de ingeniería y lo había resuelto con una precisión devastadora, quien era ahora proponiendo la revolución con el mismo enfoque tranquilo que él trajo al envolver sus nudillos. ¿Estás loco? Mataste a 999 personas para evitar tu propia ejecución. Él se puso de pie, ofreciéndole su mano. Los dos estamos locos. Bien podrían estar locos juntos. Ella le tomó la mano y dejó que él la levantara. A través de las paredes lloviznadas de la cúpula, podía ver cómo se extendía la capital, abajo. Millones de luces, miles de millones de vidas, todos ellos sujetos a una ley escrita con miedo hace siglos. Muy arriba, en la cámara de observación, Katerick revisó la grabación de la revelación de Kelia con creciente furia. A su lado, el joven consejero Pelus observaba con manos temblorosas, sabiendo que acababa de presenciar ella salvación del imperio o su completa destrucción. En la armería del palacio, Kelvix apartó la coraza que había estado puliendo y se abrió paso a través de los pasillos de sirvientes hasta el centro de comunicaciones, donde envió un mensaje encriptado a un capataz minero llamado Dravik.
que había estado esperando 15 noches exactamente por esta señal. La tormenta se desató sobre sus cabezas y en la cúpula, una princesa y un humano comenzaron a planear el fin del imperio. Noche 22 llegó con nubes de tormenta rodeando los triples soles, proyectando el palacio en una sombra magullada. Kella se movió a través de pasillos por los que había caminado desde niña, sus pies callados sobre piedra pulida. Pero esta noche, cada alco se sintió como una emboscada, esperando a la primavera. Las trenzas óseas habían sido retiradas horas antes por su asistente, manos suaves trabajando metódicamente. A través de mechones rosados y violetas, pero el peso fantasma todavía tiraba de su cuero cabelludo, ella le había dicho a Andrew que necesitaba recuperar los registros de entrenamiento de la sala de guerra. Una mentira. La verdad se le quedó fría en las entrañas, ella había escuchado susurros 2 noches antes, conversaciones fragmentadas entre Lord Marshal Caen y el consejo. Envenenador. Una criatura delgada que se movía a través de las sombras como el aceite a través del agua. Palabras como noche final y corazones se detienen, componga y culpe a la fisiología humana. En la puerta de la sala de guerra había un frasco. Kella presionada contra la pared, controlando su respiración de la misma manera que su instructor de espadas de la infancia, el viejo maestro Trex con sus dedos faltantes, le habían enseñado. Adentro, la voz de Kian resonó a través del aire como piedra sobre hueso. La noche 30 después de que el humano actúe, después de que los Fits recuperen el dominio del Veyron, el vino estará esperando. Su metabolismo lo leerá como órgano fracaso, natural, trágico, una pausa. La princesa quedará devastada, adecuadamente motivado para completar el derecho sanguíneo con renovado vigor. Y si sospecha, el envenenador susurro apenas registrado. Entonces aceleramos mañana por la noche si es necesario, el humano ha cumplido su propósito. Humillación borrada. Audiencia en Picos Record. Todo el mundo minero los observa, lucha como su teología. La armadura de Kim crujió mientras se ponía de pie. La previsión era claro. Sin corrupción híbrida. El derecho de sangre permanece eterno. Las orejas puntiagudas de Kella sonrojadas violeta calor arrastrándose por su cuello. Sus dedos encontraron una cicatriz a lo largo de sus costillas. El 47 matar, el hijo de un duque que había rogado al final y presionado hasta que el dolor las entró. Ella esperó 3 minutos después de su los pasos se desvanecieron antes de moverse. La cúpula privada brillaba por delante, paredes transparentes que revelaban estrellas que parecían presionarse lo suficientemente cerca como para tocarlas. Andrew se sentó con las piernas cruzadas en la colchoneta de entrenamiento, sin camisa, con la piel marcada con cicatrices de motores que captaban la luz de las estrellas. Él era recableando el núcleo de equilibrio de una cuchilla de práctica, moviendo los dedos con esa certeza mecánica que había aprendido a desear. Llegas 40 segundos tarde, dijo sin levantar la vista. El patrón de estrés en su puerta cambió en 20 ¿Qué pasó? Kella selló la entrada de la cúpula, temblando los dedos en la panel de control. Te van a matar. Las manos de Andrew se callaron. Dejó el hoja con cuidado deliberado, el tipo de precisión que usaba antes de desmantelar algo peligroso. ¿Cuándo? Noche 30. Veneno en el vino. Quizás antes sí. Su voz se quebró. Ella se acercó a él a 4 zancadas, se arrodilló y le agarró los hombros. Planearon esto desde el principio, nunca estabas destinado a irte. Sus ojos color avellana recorrieron su rostro como si estuviera leyendo daños estructurales, una mano callosa se levantó para ahuecar su mandíbula, rozando con el pulgar la punta de su oreja. Entonces no les damos la noche 30. Escuchen. Su voz se mantuvo uniforme. Eso el clip de Space atravesó su pánico. Su consejo ve los cuerpos como símbolos, territorio para reclamar o cadáveres para pantalla. Pero un cuerpo es solo una máquina, Kella, palancas y fulcros, y cada máquina tiene un punto débil. Él se inclinó hacia adelante hasta que se tocaron la frente. Encontramos el suyo. Lo rompemos. Salimos juntos, ella lo besó entonces, dientes y desesperación, y el sabor del hierro que nunca salió de su boca. Él atrapó sus muñecas, controlaron la caída hacia atrás, la pusieron debajo de él con esa exasperante eficiencia.
Su peso la presionó contra la colchoneta y ella se abalanzó sobre él, necesitando fricción, necesitando pruebas de que era sólido, cálido y vivo. Esperen. Su aliento fantasmal se calentó contra su garganta. Si hacemos esto ahora, necesito que te concentres, sin miedo, sin enojo. ¿Puedes hacer eso? Kia se obligó a quedarse quieta, temblando los músculos. ¿Qué necesitas? Todo lo que sabes sobre la red de seguridad del palacio, las rotaciones de guardias, donde guardan los servidores de control de alimentación. Él se movió, una mano se deslizó hacia arriba para acunar la parte posterior de su cráneo. Necesito que confíes en eso cuando digo que vamos a salir, vamos a salir. Nada de morir por honor. No hay últimas paradas. Solo dos personas que se negó a ser el símbolo de nadie. Sus ojos ambas registraron los suyos. Cada la lección perforada en ella desde su nacimiento gritaba que los guerreros morían gloriosamente, que las coronas se ganaban con sangre. Pero su mano estaba firme en su nuca, y su pulso latía calmado contra su palma. Y ella había pasado 22 noches aprendiendo que sus matemáticas nunca estaban equivocadas. Las minas, ella susurró. Debajo de la capital, los mineros trabajan 20 turnos forjando armaduras nobles, humano y Veyron ambos. Ellos saben tu nombre. Los feeds transmiten todo. Si podemos llegar a ellos, entonces tenemos fuerza laboral, materiales y ventaja del terreno. La boca de Andrew se curvó, no del todo una sonrisa. Háblame de los puntos de acceso. Pasaron la siguiente hora en estrategia, cuerpos enfriándose, mentes aceleradas. Kella esbozaba diseños de túneles con la yema del dedo en el pecho, trazó patrones de guardia en las costillas. Calculó la carga, capacidades y zonas de colapso, murmurando sobre frecuencias isopásicas o de resonancia. Cuando finalmente estalló la tormenta, la lluvia golpeando el techo transparente de la cúpula, Andrew la acercó. No hubo sexo, pero por quietud. Ella encajó contra él como una cuchilla en su vaina, la cabeza metida debajo de la barbilla, una pierna enganchado sobre su cadera. Sus dedos encontraron la cicatriz en su clavícula, la primera muerte, y descansaron allí. La profecía, ella dijo en la oscuridad. El pronóstico de los fundadores. ¿Lo leíste todo? Suficiente para saber que soy exactamente lo que les tenían miedo. Su mano se tensó. Adaptabilidad, apalancamiento, la idea de que la fuerza no requiere sumisión. Presionó sus labios contra su sien. Construyeron un imperio sobre la pureza del combate. Y aquí viene un humano mecánico que ganó al no pelear en absoluto. No es de extrañar que me quieran muerto, no los dejaré. Kella. Su nombre en su boca siempre sonaba a calibración. Esencial medido, mañana por la noche nos mudamos. Necesitaré que cedas durante el entrenamiento públicamente. Haz que parezca sumisión. Los alimentos comerán, hágalo y el consejo pensará que han ganado. Su pulgar trazó su mandíbula. Luego desaparecemos en las minas antes de que puedan dosificar el vino. Para cuando se den cuenta de que nos hemos ido, tendremos un ejército. Ella se giró entre sus brazos, presionó su frente contra su esternón, sintió los latidos de su corazón firmes como un metrónomo. ¿Y si nos atrapan antes de llegar a los túneles, luego improvisamos? Él inclinó su barbilla arriba, Hazel con los ojos firmes. Pero he reconstruido los cargueros en pleno vuelo con brechas en el casco y fallas en el soporte vital. Confianza para mí, sacar a 2 personas de un palacio es solo otro problema de ingeniería. Un trueno rodó por la cúpula. Kella lo besó de nuevo, esta vez más despacio, saboreando la certeza en lugar del miedo. Sus manos trazaron un mapa del territorio familiar, la curva de su columna vertebral, el hueco de su garganta, el lugar donde se ensanchaban sus costillas, en las caderas. Cuando entró en ella, fue deliberado, una sincronización de respiración y ritmo que se sintió menos como conquista y más como calibración. Después, resbaladiza de sudor y temblando, susurró contra su boca, cuando salgamos. Si salimos, ¿entonces qué? Los dedos de Andrew a través su cabello, cuidado con el cuero cabelludo, todavía adolorido por la extracción de la trenza ósea. Entonces encontramos un lugar al que no llegan los feeds, en algún lugar donde la única ley es lo que escribimos con nuestros cuerpos todas las noches. Él sonrió, y por una vez llegó a sus ojos.
Y te enseño a reconectar un núcleo de plasma. Serías bueno en eso. Estable manos. Ella se rió, el sonido de torso lleno que él había aprendido a amar, y enterrado su cara en su cuello. ¿Estás loco? Probablemente, sus brazos se apretaron alrededor de ella, pero hago un buen trabajo. Afuera, la tormenta arreciaba. Dentro, dos exiliados tramado revolución en el lenguaje del tacto y el torque, contando las horas hasta que caminaran libres o ardieran. Juntos. Las orejas puntiagudas de Keya permanecieron enrojecidas de violeta hasta el amanecer, y cuando llegó la asistente para trenzar su cabello para el entrenamiento de la noche siguiente, la despidió. Los huesos se quedaron en su estuche, reliquias de un ritual que ella estaba aprendiendo a hacer, recházalo. La noche 30 llegó con cruel claridad, los tres hijos ardiendo, girando la arena en un crisol de mármol blanco y luz despiadada. Keya estaba en la cámara de preparación, armadura perseguida de oro atada firmemente al torso, con la barriga desnuda, cada cicatriz visible como una marca de soledad. Las trenzas de hueso yacían enrollados en su estuche ceremonial. Ella los miró fijamente, los huesos de los dedos de 99 pretendientes pulidos a brillo marfil, y no sentí nada. Princesa armera de palacio, viejo Gren con su delantal manchado de óleo y encorvado los hombros aseguraban la última hebilla. Los feeds están activos. Audiencia máxima en todos los sistemas. Ellos están llamando a esto el final. Su voz bajó. ¿Está seguro? Que ella se encontró con sus ojos en el espejo pulido. Gren había instalado su primera espada de entrenamiento cuando tenía 6 años. Reparaba su armadura después de cada duelo. Nunca le había preguntado si quería esta vida. Ahora sus nudosas manos temblaban las correas. Estoy segura, dijo y lo decía en serio. La entrada de la arena se dilató, el sonido la golpeó como una fuerza física. El rugido de 50.000 Veyron apiñados en asientos Teyerev. El zumbido de la grabación drones. El pulso de su propia sangre en sus oídos. Caminó por el camino del luchador, con los hombros al cuadrado, la espada suelta en su interior, agarre. Las pantallas superiores parpadeaban con su imagen. Princesa heredera, diosa de la guerra, asesina del tiempo 999. El rosa y el cabello violeta le caía suelto por la espalda, sin trenzar. Murmullos resonaron entre la multitud. Andrew esperó en el Arena Center, vistiendo su abrigo diplomático sobre el mono del mecánico, con las mangas enrolladas para mostrar antebrazos atados con músculo magro. Sus ojos color avellana siguieron su acercamiento con esa calma exasperante, la mirada que usó al calcular radios de explosión o vectores de impacto óptimos. Detrás de él, el consejo se sentó en su palco elevado. Señor, la armadura de Marshal Khan brillando con escamas isofásicas. El sumo sacerdote agarrando su bastón de huesos. Nobles menores dispuestos como carroñeros alrededor de una matanza. Sonó el gong. Kia se movió. No el estocada explosiva de su primer encuentro, pero un avance medido. Hoja levantada en posición de guardia formal. Andrés rodeado, peso en las puntas de los pies, las manos abiertas. La multitud hace ruido en estática blanca. Ella se desmayó alto, barrido bajo. Giró, agarró su muñeca, redirigió el impulso de las cuchillas al aire vacío. Su rodilla encontró la espalda de ella. Suave presión que dobló su pierna. Ella dejó que sucediera. Cayeron juntos, controlaron el descenso, su cuerpo a jaula alrededor de la suya, la hoja atravesó mármol, su antebrazo le atravesó las clavículas, sin ahogarse, sino presente, irrefutable. Ella podía deshacerse de él, tenía el apalancamiento, tenía el entrenamiento, pero en cambio se quedó quieta, la arena contuvo la respiración. Ahora, le susurró Andrew al oído, voz lanzada debajo de las pastillas de alimentación. Hazlo real. Las manos de Keya se levantaron. No para golpear, sino para agarrar sus hombros, ella volvió la cabeza, presionó su frente contra su sien y habló en Veyron formal. Las palabras rituales de rendición nunca antes pronunciada en los 400 años de historia de Bloodrift. Yo cedo, este pretendiente me ha roto. Testigo. La multitud estalló. No aplausos, confusión, rabia, incredulidad.
Drones grabadores pululaban más cerca en mundos mineros distantes. Los trabajadores se congelaron a mitad de turno. Turismo en garrizón en los cuarteles de todo el imperio, los soldados miraban las pantallas que mostraban a su princesa heredera arrodillada frente a la de un humano, pecho, ojos ámbar cerrados. Andrew Ross la levantó con él, mantuvo su mano abrazado en el suyo. El gesto parecía dominante para los Fitz, pero su pulgar presionó su señal preestablecida, contra su palma. Túnel este a 3 minutos, corre. Lord Marshal Khan se puso de pie, armadura crujiendo. Ella es la princesa. El derecho no es completo. El derecho está satisfecho, la voz de Keya atravesó la arena, amplificada por una ingeniería acústica más antigua que su linaje. 1.000 tienen entrado. Uno ha vencido. El Bloodrat reconoce la fuerza, cualquiera que sea su forma. Se encontró con la mirada de Kim. ¿O hacer cuestionas la ley de los fundadores? Silencio. La trampa legal se cerró. Para la disputa de que se diera era afirmar que se podía negar el derecho, lo que invalidaba su mandato divino. Kibnes la mandíbula funcionaba silenciosamente. El sumo sacerdote se balanceó, el bastón de huesos traqueteando. La Querón es tuya, princesa. Quien finalmente calificó. Por derecho de los 1000, convocamos la coronación al atardecer, no. Los dedos de Keya apretaron a Andrews. Abdicaré. Con efecto inmediato. Deje que el Consejo gobierne hasta un parlamento puede sentarse. La arena se disolvió en caos. Los nobles surgieron de sus asientos. La multitud aulló, algunos con furia, otros con algo parecido a esperanza. Keya no esperó para analizar el diferencia. Empujó a Andrew hacia la puerta oriental, la que había hecho que Gren dejara sin sellar, y corrieron. Ellos túneles debajo de la arena apestaban a sangre vieja y nueva desesperación. Keya se despojó de la armadura mientras corría, la placa del pecho chocando contra la piedra, los puldrones resonando, hasta que solo usó el equipo de entrenamiento de cuero debajo. Andrew igualó su ritmo, respirando controlado, con una mano en el codo, guiándola a través de las intersecciones, había caminado con los ojos vendados cuando era niña. Se fue de aquí, jadeó. Eje de servicio gotas 30 metros. Lo sé, él había memorizado sus bocetos. Por supuesto que lo había hecho. Golpearon el eje en marcha. La mano de Andrew, encontrando primero la escalera de emergencia, tirando de ella tras él. Arriba, los gritos resonaron. Botas en piedra. El estruendo de los guardias movilizándose. Descendieron a la oscuridad. Que ya las palmas ardían en los peldaños, los músculos gritando por el repentino sprint. Después de 30 días de combate controlado, Andre bajó los últimos 3 metros, aterrizó agachado, la atrapó cuando ella la siguió, con los brazos entrelazados alrededor de su cintura, y por un momento suspendido. Simplemente respiraron, ásperos, sincronizados, vivos. De esta manera, una voz de las sombras graba rápidamente antes de sellar los niveles inferiores. Una cifra resuelta en la tenue fosforescencia. A Rick, el capataz humano menor de edad que solo había visto en los alimentos, tenía cicatrices en las mejillas y los brazos como Raulers. 3 mineros más se agruparon detrás de él. 2 Bayron, uno humano cargando herramientas. Eso podría duplicarse como armas. Señor Hall. La sonrisa de Eric dividió su rostro desgastado. Hemos estado esperando. Cierra el rendimiento de los piensos. Hermoso trabajo ese jaque mate legal. Se volvió hacia aquella y algo en su postura cambió. No es exactamente una reverencia, sino un reconocimiento entre iguales. Su Alteza, o ya no Alteza, yo supongamos. Solo Kia se enderezó, encontró su voz de mando incluso sin aliento. ¿Cómo? ¿Con muchos podemos contar? 300 mineros solo en este turno. Otros 200 fuera de servicio que se armará en el momento en que señalemos. Una mujer Bayron dio un paso adelante, los colmillos cortos apenas sobresalían, risa nerviosa puntuando sus palabras. Hemos estado almacenando fragmentos de mineral y antorchas de soldadura durante meses desde que descubrimos dónde estaba Estorumbo. Sin ofender, princesa Keya, pero ese discurso de rendición.
Cada alimentación la pantalla en las minas lo atrapó. Eres oficialmente un héroe popular. Andrew pasó a un esquema montado en la pared trazado de rutas de túneles con eficiencia práctica. Necesitamos 3 cosas. Asegure el alimento, controle los servidores para que no puedan transmitir contranarrativas. Acceso al procesamiento de mineral ISOPAC. Necesitaré materia prima para armas de pulso sónico. Y una forma de desactivar los espejos orbitales antes de que quien los use para quemar la capital. Cumplimiento. Tarea difícil para un exiliado. El tono de Arik se mantuvo ligero, pero sus ojos eran serios. El tiempo de respuesta de la guardia desde aquí hasta el control de alimentación es de 8 minutos. Tendrán el eje sellado en 6, entonces tenemos 6 minutos. Andrew miró a Kelia. ¿Cuánto confías en tu armero de palacio? Ella pensó en manos temblorosas como él había pedido. ¿Está seguro? Completamente. Señálale. Necesitaremos esquemas para el espejo. Organiza enlaces ascendentes planetarios. Mientras tanto, se volvió hacia los mineros. ¿Quién aquí sabe demoliciones? Una joven humana levantó la mano, la cabeza rapada, tatuada con trayectorias de vuelo. El especialista en demostraciones de cargueros controló las brechas para el trabajo de salvamento antes de que me reclutaran para el servicio minero. Perfecto. Estás conmigo en el nivel de procesamiento de minerales. Kelia, llévate a Eric y a quien sea mejor con diseños de palacio, ponte a controlar la alimentación. Difundir cualquier mensaje evita que la guarnición ejecute civiles. Nos reagrupamos en el eje principal en 20 minutos. Ese no es tiempo suficiente. La mujer Byron empezado. Es el tiempo que tenemos. La voz de Andrew quedó limpia. El consejo ya dosificando vino en alguna parte, tratando de averiguar si aún pueden envenenar la narrativa. ¿Nos movemos ahora o perdemos el impulso de ese rendimiento? Agarró la mano de Kelia, la acercó, apretó su frente contra la de ella. 20 minutos, no sé, un héroe. Ella lo besó una vez con fuerza, probando sudor y certeza, luego se volvió hacia Eric. Vámonos. Se dividieron en equipos, sombras que se dispersaban a través de túneles que de repente se sentían menos como tumbas y más como arterias alimentando algo nuevo y furioso. Kelia corrió con Eric y 2 mineros de Byron. Sus lámparas de trabajo bioluminiscentes proyectan sombras locas en paredes de piedra resbaladizas por la condensación. Su cuerpo conocía este ritmo. El largo sprint entre duelos en la arena, la quemadura en sus muslos, la forma en que sus pulmones se hicieron más profundos cuando la muerte perseguido de cerca. Pero esta vez, ella no corría hacia una matanza. Ella corría hacia algo, ella aún no podía nombrarlo. Algo que sabía a la boca de Andrew y la sombría esperanza del minero y el sorprendido silencio después de pronunciar la palabra ceder. Detrás de ellos, las alarmas comenzaron a sonar. Grita. Por delante, los servidores de control de alimentación esperaban, y con ellos la oportunidad de reescribir 400 años de teología transmitida en 20 minutos o menos. Kelia puntiaguda, las orejas se sonrojaron violetas, sus labios se curvaron en algo afilado. Déjalos venir. Detrás de ellos, las alarmas comenzaron a gritar. Más adelante, los servidores de control de alimentación esperaron, y con ellos la oportunidad de reescribir 400 años de teología transmitida en 20 minutos o menos. Las orejas puntiagudas de Kelia se sonrojaron violetas, sus labios se curvaron en algo afilado. Déjalos venir. Los túneles se retorcieron, un laberinto de pasillos de servicio y pistas de Orcard. Kelia lideró a Eric y los 2 mineros del Byron a un ritmo de castigo, sus pies descalzos callaron sobre la arenosa piedra. Su cuerpo, despojado de su armadura dorada, se sentía imposiblemente luz. Cada cicatriz era un recordatorio de una pelea que había ganado. Pero esto era diferente. Ella no corría a matar. Ella estaba corriendo para hablar. Rodearon un cruce y se estrellaron contra la primera línea de defensa, 4 guardias de palacio, armaduras relucientes, cuchillas zumbando con carga isofásica. El traidor híbrido, gruñó su capitán, lanzándose. Llévensela viva. Kelia se mudó antes de terminar el comando. 7 años de memoria muscular comprimida,
Pero esta vez Andrew Lassens remezcló la coreografía letal. En lugar de encontrarse con la espada del capitán con la suya, ella cayó dentro de su guardia. Tal como Andrew le había hecho a ella, su mano izquierda no buscó un arma. Le dio una palmada en el punto de presión en la muñeca. Sus dedos se abrieron con espasmos. Su espada traqueteó. Su pie derecho no pateó. Le enganchó el tobillo. Ella usó su propio impulso hacia adelante como punto de apoyo, enviando el Bayron blindado girando por el aire para estrellarse sobre su espalda. A 5 segundos caída. Los otros 3 guardias se quedaron paralizados, aturdidos. Eric y los mineros no dudaron. Un martillo sísmico balanceado por ella mujer de Bayron destrozó la articulación de la rodilla de un guardia. Un cortador de plasma en el agarre de Eric atravesó el punto débil debajo el brazo de otro. Keya giró, clavando su codo en la garganta del último guardia, una palanca de clase 2, como diría Andrew. El guardia se dobló, amordazado, sin muertes, 4 incapacitaciones en 10 segundos. Dioses, la mujer Bayron respiró, mirando a Keya. No lo hiciste, sin tiempo, Keya espetó, ya corriendo. La derecha está rota. Llegaron a las servidores de control de alimentación. Una puerta de acero reforzado bajo 2 centinelas automáticas. 6 minutos, Eric jadeó, mirando las torretas. Su red alarma en sistema de amenazas, dijo Keya, con la mente acelerada. El sistema al que acabo de abdicar. Ella se paró frente a la puerta, colocando la palma de la mano sobre el escáner biométrico. Las armas giraron para rastrearla, gimiendo mientras adquirieron un objetivo. Princesa, no. Gritó Arak. Autorización princesa heredera Keya, estatus abdicado. Una voz mecánica chirrió. Nivel de amenaza neutral. Bienvenido, ciudadano Keya, las armas se apagaron. La puerta se abrió siseando. El sistema ya lo acepta. Keya susurró, una extraña esperanza fría llenándola. Está procesando la verdad más rápido que el consejo. Ella se deslizó en la silla de transmisión, sus dedos volando sobre controles diseñados para transmitir ejecuciones, no revoluciones. Arréglame, ordenó ella. Todos canales en todo el imperio. Ahora, simultáneamente, 2 niveles abajo, Andrew el Granizo golpeó la instalación de procesamiento de mineral como una falla estructural. Tú, el capataz del Bayron, primo de un noble, sacaste un arma de mano. La rendición humana. No, dijo Andrew, ni siquiera mirándolo. Ya estaba conectado a la consola de procesamiento principal con su propio panel de datos. Estoy requisando esta instalación. Usted, señaló al experto en demostraciones, establece cargos por interrupción en los portadores de carga alfa, gamma y Six, para derribar el techo, pidió con los ojos muy abiertos. Para cambiar la frecuencia de resonancia de la habitación, Andrew corrigió, sus dedos un borrón. Keya, señal Gren, gritó, sabiendo que ella no podía escucharlo. Él corría con pura fe en su sincronización. Como si se le invocaba, un paquete de datos hacía ping a su consola. Esquemas de espejos orbitales. Enlace ascendente sublé. Buena suerte, princesa. La sonrisa torcida y cansada dividió el rostro de Andrew. Lo atrapé. Comenzó a hacer referencias cruzadas de los esquemas orbitales, con la red eléctrica de los procesadores de mineral. Su mente un torbellino de física. Él no era construyendo una bomba. Estaba afinando un instrumento. Los cristales isopásicos en la armadura Bayron, le explicó al experto en demostraciones. Están forjados en un armónico específico. Es lo que los hace fuertes. Pero si los golpeas con una frecuencia contraria, los rompes, ella sonríe volviéndose salvaje. Peor aún, dijo Andrew, golpeando su palma sobre la tecla activar. Hazles una jaula. Redirigió los espejos orbitales en 100 de Link, no a un arma, sino a la antigua red de tuberías subterráneas del palacio. Deja que intenten arder la ciudad, murmuró. Simplemente tirarán todos los inodoros de la capital. Imprimó el núcleo de procesamiento, convirtiendo el mina entera en un diapasón sónico masivo. Keya, susurró, mirando al techo. Tu escenario, estoy listo para el crescendo.
El rostro de Keya parpadeaba en todas las pantallas del imperio. No la guerra diosa con armadura dorada. Una mujer en cueros de entrenamiento, cabello suelto, carastre con mugre, sentado en una sala de servidores. Ella era impresionante, gente de vera, comenzó, su voz cruda pero intacta. Se llevó a través de colonias mineras y mundos de guarnición a nobles fincas y cuarteles de fábrica. Durante 400 años, hemos sido gobernados por una mentira, ella les contó todo. El miedo de los fundadores, la profecía xenófoba, su humanismo padre, el complot del Consejo para dejarla fracasar en el Blood Rift, y su plan de respaldo para envenenar al humano que no lo hizo fracasa. Lord Marshal Caen y el Consejo te dijeron que yo era una corrupción híbrida, ella Said, sus ojos ámbar ardían con una intensidad que trascendía la pantalla. Tenían razón. Yo soy el híbrido. Soy Beiron, y yo soy humano, y no soy una corrupción. ¡Boom! La puerta de la sala de alimentación explotó hacia adentro, arrancado de sus bisagras por un puño blindado. Lord Marshal Caen estaba de pie en los restos humeantes, flanqueado por su guardia de élite. Su rostro era una máscara de rabia púrpura. «Traición», gritó. «Para termina esta transmisión. Mata a la traidora y a sus mineros favoritos». Ark y los mineros formó un muro desesperado frente a Kelia. Ella dice la verdad. Marsal, la verdad es lo que escribo con sangre. Qian levantó su enorme espada ceremonial y cargó, Qie siguió hablando, su voz se elevó sobre el caos. Te dijeron que la fuerza era la voluntad de matar 1000 almas, pero cedí. Cedí ante un hombre que me mostró que la verdadera fortaleza es el coraje de comprender, de ver el apalancamiento donde otros solo ven fuerza, para adaptarse. Las cuchillas de Qian cortaron el sísmico de Arc-Martillo en dos. Le dio la espalda a la mujer Beiron, enviándola a estrellarse contra una consola. Él era una fuerza de la naturaleza, el producto de 400 años de tradición pura y brutal. Tus trucos humanos terminan ahora, gruñó, levantando su espada para asestar un último golpe mortal a una indefensa Qualia. Andrew, susurró Keya, sus ojos nunca abandonaban Qian's. Ahora comenzó un sonido, un zumbido bajo y luego un grito desgarrador de vidrio que parecía provenir de la piedra misma. Qian y su guardia de élite gritaron. Dejaron caer sus espadas, arañando su armadura. Los cristales isopácticos incrustados en sus corazas y guanteletes vibraban violentamente. ¿Qué es esta brujería? Qian jadeó, tratando de desabrochar su casco, pero las articulaciones, las hebillas, las moléculas mismas de su armadura estaban bloqueadas en un resonante convulsión. No se estaba derritiendo, se estaba apoderando. Estaban atrapados dentro de sus propias fuerzas, tal como Andrew había dicho, la guardia de élite se derrumbó, rígida como estatuas, su armadura un ataúd de alta tecnología. Kawaii, alimentado por pura rabia pura, logró liberarse del casco. Te mataré con mis propias manos, híbrido, lanzó una montaña de furia blindada contra una Kelia desarmada. Hola, Marshall. Andrés Granizo se paró en la puerta destrozada sosteniendo un dispositivo que parecía una herramienta minera cruzada con una pesadilla. Perdiste un punto de presión, dijo Andrew. La distracción era todo lo que Keya necesitaba. Cuando la cabeza de Qian giró, ella movido. Ella no alcanzó una espada caída. Ella no trató de golpear. Ella cayó, su cuerpo, desarmado y flexible, se movió dentro de su estocada. Su pie derecho enganchó su tobillo. Su hombro golpeó su cadera, ella no luchó contra su impulso. Ella se convirtió en su punto de apoyo. Lord Marshal Caen, el más grande guerrero del Imperio Beiron, fue lanzado por los aires por una simple e innegable ley de la física. Él se estrelló contra su espalda, el sonido de su aterrizaje sacudiendo la habitación. Kia aterrizó agachada. Ella recogió la propia de Qian, hoja ceremonial y presionó su borde zumbante contra su garganta. El cuadro fue perfecto, un eco invertido preciso de la caída de 5 segundos que lo había comenzado todo. Qian la miró fijamente, con los ojos muy abiertos con una comprensión final atónita. Hazlo, él raspó. Termina el derecho. Es tu derecho. Qian miró la hoja. Ella vio 999 caras en su reflejo. Ella vio a su madre.
Vio a Andrew caminando hacia ella, con el rostro cansado pero triunfante. Ella desactivó la cuchilla y lo tiró a un lado. Sonó inofensivamente en el suelo. No, Keliasaid, su voz transmitiendo la transmisión abierta a un imperio de observación silenciosa. La derecha está rota. La fiebre es cambio. Ella se puso de pie y le ofreció una mano a Eric, poniéndolo de pie. Seguro él. No será ejecutado. Será juzgado ante el primer parlamento provisional, el que elijamos. Mineros humanos y Byron entraron en la habitación, sus rostros aturdidos por la esperanza. Andrew la alcanzó. Su mano encontró la parte baja de su espalda, su bloc de datos sonó. Los espejos orbitales están desconectados, dijo, lo suficientemente alto como para que la transmisión lo capte. Desvíe sus enlaces ascendentes de energía a la red de saneamiento del palacio. Si el consejo intenta disparar, simplemente estarán bien, tendrán un mal día. Una risa, agudó y de repente, estalló la mujer Byron, luego Eric, luego la habitación, y pronto como la alimentación llevada, 1.000 millones de risas resonaron en todo un imperio al que acababan de dar permiso para respirar. 6 meses después, la cúpula se levantó del ala este del palacio. Sus paredes de aleación transparente se abren al aire. El opresivo control climático perfecto había desaparecido. El aire sabía a polvo de ciudad y jazmín del público recién plantado jardines abajo. Qualia estaba sentada en un muro bajo de piedra, con el pelo corto de color rosa y violeta. Ella llevaba monos mecánicos simples manchados de grasa. Ella estaba discutiendo sobre un bloc de datos con Andrew. El conducto de plasma es ineficiente, insistió, tocando el esquema. Si redirigimos el flujo aquí usando una clase 3 apalancamiento conjunto. Es un centro comercial, Keia, no un arma, dijo Andrew. Pero él sonreía. Se inclinó y besó la pequeña cicatriz circular debajo de sus costillas. Pero las matemáticas son buenas. Muy por debajo el primer parlamento humano de Byron estaba en sesión. Presidido por el presidente provisional Arkel viejo armero era jefe del nuevo departamento de infraestructura. El imperio Byron desapareció y fue reemplazado por el Byron Alianza Terran. Su nueva bandera era un híbrido de estrellas y sellos. Tú eres todavía loco, murmuró Keia, apoyando la cabeza en su hombro, mirando la puesta de sol triple. Probablemente. El brazo de Andrew apretados a su alrededor, sus dedos encontraron el mapa familiar de sus cicatrices. Ya no son recuentos de muerte, sino pruebas de supervivencia. Pero hago un buen trabajo.